está lleno de interrogantes, muchas preguntas. Y desde niños nosotros tenemos preguntas y estamos acostumbrados a vivir así. Nuestros padres nos hacen preguntas que a la vez son respuestas, nuestros maestros también, y luego nuestras autoridades, nuestros gobernantes. Pero nuestro gobernante supremo, que es Dios, nos dejó su palabra. Y en ella está llena de gran cantidad de interrogantes, los cuales cada ser humano debe responder. Y es por eso que en el día de hoy vamos a responder solamente a 4 preguntas de Dios, las cuales usted y yo, si no es hoy, un día las debemos de responder. Le animo y le exhorto a que sea hoy en el nombre de Jesús. La primera se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde estás tú? Y me pregunto, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Noé? Adán. ¿Sería que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí. Cuando todo lector de la Escritura va, por ejemplo, al Salmo 139, cuando el salmista David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Y entonces dice, no hay un lugar, si en lo más alto, si en lo más profundo, si me remontare sobre las alas del alba y buscaré un lugar donde no esté, dice, allí me asirá tu mano y me rodeará tu diestra. No hay un lugar en esta tierra, en el universo, donde el ser humano se pueda esconder para no tener que darle respuesta a la pregunta contundente de Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Dios le preguntó entonces a Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque Dios quería llevarlo a reflexionar acerca de su desobediencia, acerca de sus decisiones y determinaciones con la vida. Y entonces busca a un hombre fugitivo, asustado, miedoso, que quiere a toda fuerza huir de su presencia. Simplemente aterrorizado de conocer a un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, del cual él no va a escapar. Y en ese intento la Escritura dice que él construyó unas túnicas de hojas de higuera para ocultar su desnudez. Pero al oír la voz de Dios no hizo como los niños que son, como le dijera, inquietos, que elaboran las cosas y cuando el papá llega salen contentos y lo abrazan y le dice, mamá, mire lo que hice, papá, mire lo que hice. Sino que él era haciendo un vestido para ocultarse, para esconder su fechoría de haberle desobedecido a Dios. Todos nosotros tenemos una conciencia y desde niños el Señor ahí nos la ha implantado y va con nosotros, y esa conciencia es la que nos dice cómo está nuestra comunión con Dios. Y esa sería la reflexión. ¿Cómo está su comunión con Dios en esta pregunta? ¿Sabe usted dentro de sí que es un pecador y está escondiendo algo de Dios, cubriéndose con todas sus fuerzas y tratando de ocultar algo que está dentro de usted? Le recomiendo que no lo siga haciendo, porque esto no le sirve para nada. Ante la mirada penetrante y todopoderosa de Dios no hay nada oculto.
Y lo mejor es no esconder nuestros pecados. Lo mejor es acudir ante Él y no huir más. Porque entre más huimos, más dolor acumulamos, más terror acumulamos, más miedo acumulamos, más difícil se hace la carga. Y de todas maneras, tarde o temprano, vivo o muerto, en esta vida o en la otra, usted va a tener que encontrarse con el Señor y responderle a esta pregunta. ¿Qué es lo que hizo Adán? Encontró una excusa para tratar de justificarse con Dios, pero vemos que eso no le sirvió. Así que, aunque Adán dijo que era su esposa la culpable de su derrota, esa no era la realidad. Y aunque la esposa de Adán también trató de excusarse y decir toda la responsabilidad está sobre el enemigo de mi alma, de Satanás que me engañó, esa no era la respuesta que Dios esperaba. Dios esperaba de esta primer pareja, era la respuesta que dio David cuando fue exhortado por Natán, el profeta. Recuerda que cuando a David se le dice que ha pecado, que ha hecho algo grave, él dice, pequé contra Dios. Fallé. Y no trató de excusarse en nada. Una vez que usted ha pecado, hermano, no busque excusas. Reconozca que usted ha fallado y acérquese a Dios en una actitud humilde, en una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento, que es lo que Dios espera cada vez que nos hace esta pregunta. Y entonces quiero dejarle esta pregunta con otra más. ¿Cómo estás hoy? ¿Huyendo? ¿Escondiendo algo que está dentro de usted, de lo cual es consciente que no debe estar? Le animo hoy que si tú has pecado, si estás en una relación rota con Dios, tenga en cuenta que las promesas de Dios se cumplen, así sean para bien o para mal. El llamado de Dios es el llamado de un padre amoroso que ve que su hijo ha fallado y que le está hablando para que él reconozca su error, no para condenarlo, porque lo que Dios ha dicho se cumple. Adán tuvo que aceptar su derrota y que tener que recibir esa tremenda maldición que hoy sigue alcanzando a toda la humanidad. Y la segunda pregunta es en relación ya no con mi Dios, con mi Creador, sino en relación donde Dios me pregunta cuál es mi relación con mi prójimo. Y es la pregunta que no muy lejanamente en la vida y en la existencia de la humanidad, Dios tiene que bajar y descender hasta donde está el hijo de Adán llamado Caín y hacerle una pregunta. Génesis 4, versículo 9. Génesis 4, versículo 9. ¿Dónde está tu hermano? Y Jehová Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿qué? ¿Tú le respondes a Dios en esta mañana así? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso sí es el grito desesperado de alguien que ignora completamente quién es Dios. Quien se atreve a responder así es porque su corazón está cargado de mal, de pecado. Su vida está saturada por el mal. Es una pregunta
que nos debe a nosotros llevar a pensar en este día cuál es la relación con nuestro hermano. Y no me refiero a otra persona que usted no conozca, sino a esa persona que convive con usted bajo el mismo techo, a esa persona con la cual usted se relaciona todos los días por causa de su trabajo. Ese es el hermano al cual usted hoy, Dios le está preguntando, ¿dónde está? Quizás haya alguien aquí en este lugar que se haya venido peleando con su esposa, la dejó en la casa enojada, o con su esposo, tuvieron cruce de palabras. Estás en una relación rota con su hija, con su hijo, con su cuñada, con su suegra, no sé con quién, pero con su jefe, con su compañero de trabajo, con su subalterno. Pero él es nuestro hermano por el cual Dios nos pregunta, ¿dónde está? Nosotros los creyentes somos muy dados a decir que cada uno responda por sus acciones, y esto es porque se nos queda el mundo pegado al corazón y tratamos de buscar la forma de evadir nuestra responsabilidad frente a nuestra familia, frente a nuestros hermanos. No nos importa vivir de cualquier manera aún nuestra vida que llamamos cristiana, porque vemos nosotros que Caín era un hombre religioso y la evidencia es la ofrenda que él le presentó a Dios. El grave error está en que la religión de Caín era una religión vacía, no una relación de comunión. Quizás usted esté viviendo la religión de Caín en este día. Pero la religión sin mancha delante de Dios es aquella que responde a amar a Dios y a vivir en comunión con Él y a tener amor como amamos nuestra propia existencia y nuestra humanidad a nuestro prójimo. El odio, los celos, la envidia que había en Caín llevaron a acabar con la vida de su hermano. Y lo que Dios me está preguntando en esta mañana es, ¿qué estoy haciendo por la salvación de mi hermano? ¿Qué estoy haciendo por el bienestar de mi hermano? Quizás usted se levantó y no lo invitó a la iglesia y está aquí solo. Y que Él responda. Todos nosotros no podemos decir no tengo un hermano, una hermana. Si ya le dije que nuestro compañero de trabajo, si ya le dije que nuestro jefe, si es cierto que los problemas y las dificultades y los desastres naturales muchas veces nos dejan casi solos o solos en esta vida, nunca estaremos completamente solos porque al lado de nosotros siempre hay alguien. Y el llamado es a que si realmente tú eres un cristiano y vives acercándose ocasionalmente a la presencia del Señor, es que viva la fe que responde a las preguntas de Dios. Viva pensando en esto, y esto le ayudará a tener una mejor relación con su esposa, con su hijo, con su hija, con su padre, con su madre, con su compañero, con su compañera de trabajo. Y si no, esos celos, esa envidia y ese resentimiento lo llevarán a donde cayó este personaje que se está mencionando en el día de hoy. Es tiempo de hacer un examen dentro de nosotros acerca de qué estoy haciendo. Tal vez orando por él, o deseando que se muera o que se vaya, que se desaparezca de mi presencia. Tarde o temprano Dios me va a preguntar qué pasó de esa persona que vivió junto a usted, que compartió el tiempo, que estudió con usted, que trabajó junto a usted, o que compartieron 50 o 60 años de matrimonio, o que vivieron como hermanos.
pero que vivían como perros y gatos hasta que al fin tuvo que haber una separación. Mi relación con mi hermano no es algo de descuidar. En este momento entonces ya me estoy preparando diciendo, ¿cómo será la tercera pregunta? Y es la pregunta que Dios le hizo a el profeta Elías. Esa pregunta está en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13. De ahí es donde nuestro hermano, el pastor Mauricio, nos está enseñando estos días, seguramente que en la predicación de estos sermones que vienen a continuación, como los dos que ya hemos tenido, va a haber mucha más explicación, de lo cual simplemente yo me dedico a esta pregunta. Después de que el profeta Elías ha escuchado la voz de Dios que se esconda, y luego otra vez la voz de Dios que le dice salga y preséntese al rey Acab, viene un episodio grande porque el pueblo estaba en la inseguridad, que no sabían si era Baal o era Dios, el Dios de Israel. Y entonces una pequeña oración del rey, muy sencilla oración que dice, responde Jehová, responde para que este pueblo sepa que tú eres Dios en Israel y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y desciende fuego del cielo y quema y consume el agua y quema el sacrificio. Y luego el profeta dice con voz de autoridad, cojan estos profetas. Y todos fueron capturados. 400 profetas fueron degollados por el profeta Elías. Y luego la voz de una mujer rabiosa le dice que así le haga Dios, su Dios, y aún le añada, si no va a quitarle la vida a él. Y entonces dice este hombre a correr, y dice este hombre a huir, y se alejó de todo y de todos, queriéndose morir. Y ahí es donde le llega la voz de Dios, estando él en esa condición de desánimo, de desaliento y desilusión, y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esto es una pregunta que me lleva a interiorizar mi condición emocional, mi estado de ánimo, y sobre todo no a la luz de las circunstancias, sino a la luz de la majestuosa presencia de nuestro grande y soberano Dios. Porque es que el hombre pensó que hasta Dios se había muerto. Porque cuando uno dice solo yo he quedado y me van a matar, eso quiere decir que es una persona que no tiene fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su estado de ánimo esta mañana? ¿Está usted pensando morirse porque está solo luchando en esta vida? ¿Cree usted que nadie le ayuda? ¿Cree usted que no hay esperanza? Pues Dios es omnipresente y Él ha estado escuchando, Él ha estado viendo, Él ha estado observando su condición. Porque Él no te trajo a este mundo por casualidad. Él es tu creador, Él es tu Dios, Él es tu Señor. Entonces, después de este grande triunfo y esta linda victoria espiritual de este profeta en una de las batallas más cruciales de su vida, cae en un profundo desánimo, diría yo más bien en una profunda depresión, al punto de querer esconderse y cerrar la puerta y que nadie me diga qué hacer
y con una cantidad de sentimientos encontrados porque está huyendo para que no lo maten y al mismo tiempo está diciendo quítenme la vida. Eso es estar como con la vida revuelta. Y esto no le sucedió a alguien que era impío, a alguien que no conocía a Dios, sino a un siervo de Dios. Que esto le puede estar sucediendo a usted en esta mañana. Y esta pregunta es para usted. Es hora de salir. ¿Qué le dice Dios al profeta? Largo camino le espera. No está solo en esta lucha. Dios tuvo que decirle lo mismo a Abraham cuando tuvo problemas con su sobrino Lot. Y le dice, alza tus ojos y mira todo lo que está a su alrededor. Hoy, vea que usted no solo está en esta tarea. Una de las cosas más bonitas de ser cristiano es saber que alguien ora por mí. A mí me llena de ánimo cuando escucho a mi pastor diciéndome, tranquilo que yo voy a orar por usted. Y me dice, ore por mí también. Y usted no sabe cuánto lo bendice uno eso. Cuando yo me levanto y escucho a mi esposa orando por mí, esto es una gran bendición. El profeta Elías no sabía que habían 7,000 hombres en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal y que estaban orando y que habían 2 grupos de 50 en 50 escondidos también allí clamando, y él no sabía eso. Se había despojado hasta de su criado y había comenzado a correr. Para cerrar esto, que no es una predicación sino una reflexión, le digo, no sigas huyendo, no se sigas escondiendo, prepárate y escucha la voz delicada del silbo apacible de la enseñanza y de la instrucción de la palabra de Dios. Y entonces esto me lleva a darle la última pregunta en esta mañana, y es la pregunta que Dios le hizo a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Después que Dios llama a Moisés en el capítulo 3 y le dice, ve, porque he visto y he oído la aflicción de mi pueblo Israel y he visto la forma como los egipcios los oprimen, te envío para que vayas. Y él comienza a excusarse y da como 4 objeciones y por último le dice, yo no soy la persona adecuada para hacer esta labor. Quizás uno, por todas las preguntas anteriores que le dije, Moisés se sentía que era un hombre pecador. Moisés se sentía que tal vez él no amaba al hermano, había comenzado a huir también y ahora estaba escondiéndose. Pero Dios le está diciendo, te estoy llamando y te estoy equipando para que vayas a hacer la labor, la cual es mi voluntad y de la cual no te vas a escapar. Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces, cuando el hombre está diciendo, yo no tengo nada, no sé cómo voy a hacerlo, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara. Y cuando él dice una vara, Dios le dice, tírela al piso. Y cuando él la tira al piso, ya no ve una vara, aparece una serpiente. Y no era una serpiente imaginaria, sino era una realidad, porque él dice que echó a correr, como hace todo ser humano cuando ve una serpiente. Está frente a Dios. Y es lo que nosotros no entendemos muchas veces. Desde que nacimos hasta que morimos, estamos delante de la presencia de Dios, aún en la peor condición y en el peor lugar que usted se pueda imaginar, ahí está Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana para entender que Dios sabe, porque Él mismo nos ha dado todo lo que tenemos en la mano. Parezca simple lo que Dios nos haya dado, un don,
3 dones, 4 dones, 5 dones. Eso es lo que enseña la Biblia respecto a la mayordomía del siervo fiel y del siervo infiel. Minas, dones, por las cuales un día nos va a preguntar. ¿Qué tenía David en su mano cuando destruyó a Goliat? Una honda y una piedra. ¿Qué tenía Sangar cuando acabó a los hombres que estaban destruyendo Israel? Una aguijada de bueyes, es decir, una vara con un chucito en la punta para apoyar a los bueyes para que trabajen. Y con esa mató 600 hombres. ¿Qué tienes en tu mano? Levántela si puedes. ¿Qué no podemos hacer nosotros con lo que Dios nos ha dado? Tal vez usted, hermano, que me escuche en esta mañana, sabe que Dios da dones de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de servicio. Al menos uno debes tener. Es hora de levantarse. Es hora de mirar qué Dios ha puesto en su mano. Tal vez bienes, posesiones, un carro, tal vez una casa donde pueda invitar a alguien que se reúna con usted y ahí comenzar a predicar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que nos dé las fortalezas para responder a estas grandes preguntas de Dios. Aquella simple vara sirvió para abrir el mar rojo. Aquella simple vara sirvió para golpear la peña y que brotara agua para calmar la sed del pueblo. Lo que Dios le ha dado puede ser usado si usted se dispone en sus santas y poderosas manos. Colóquese sobre sus pies, dele gracias a Dios y prepárese para responderle estas 4 preguntas. Y dígale: Señor, quisiera dedicarme ahora a responder los miles y las miles de preguntas que me tienes, las cuales ni siquiera me he dado cuenta cada vez que leo tu santa palabra. Señor, muchas gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Padre, te pedimos que nos perdones de todo pecado hoy. Y que esta pregunta sea respondida hoy mismo. ¿Dónde estás tú? Tal vez hay gente que en este lugar está, pero aún huyendo de Dios porque fue obligado a venir. No quería estar acá, no quiere orar, quiere oír. Señor, te ruego que tú le convenzas de ese pecado. Que nos perdone por nuestra mala relación con nuestros hermanos, por nuestro mal testimonio, por la religión vacía. No hay nada más peligroso en este mundo. La religión falsa está llevando más gente al infierno que aún las mismas pandemias y las enfermedades. Te rogamos que nos ayudes, Señor, y nos enseñes la sana doctrina para no vivir como Caín, engañados, que aún después de presentar ofrendas y vivir en pecado, creemos que tenemos facultad no solamente de odiar a nuestro hermano, sino aún de quitarle la vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Y hoy oro por aquella persona que está en una condición de encierro, de desánimo y de desilusión, como estaba el profeta Elías, pensando que tal vez era el único que tenía problemas, pensando que tú no tenías poder para seguir haciendo milagros, queriéndose morir cuando hay tanto por hacer. Dios, ayúdanos y enséñanos a ser sensibles y a no encerrarnos, sino a estar abiertos a la expectativa. Y así como el ángel confortó a Elías, como el Espíritu lo convenció,
seamos nosotros confortados y convencidos por tu palabra. Y gracias por las bendiciones de la salvación y de la vida eterna, los dones que has colocado en nuestra vida y por el llamamiento al servicio. Señor, gracias. Hoy reconocemos que somos desobedientes y tomamos muchas excusas para no servir, para no obedecer, para sacar el cuerpo a todo nuestro deber como siervos. Y tú nos has dado dones, los cuales, Señor, están ahí. Ayúdanos a descubrirlos y ayúdanos a ponerlos en práctica para ver cómo tu gloria se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.